buenas, te doy la bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una etapa de definición lo mejor posible. Para ello traigo a Adrián, que sé que lo estabais deseando que viniese al canal. Soy compañero de Alba en la empresa de suplementación BIR, soy formulador y además pues estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad de Vigo. Vamos a tratar diferentes temas para llevar a una definición lo mejor posible, sin pasar hambre, sin sufrir, sino que disfrutando el proceso, que al final es lo más importante. Tenemos miedo de pasar hambre, tenemos miedo de perder la masa muscular que construimos en una etapa de volumen o incluso de que empeoremos nuestra salud. Entonces vamos a dar las claves para hacer este proceso lo más sencillo posible. Para eso hay que dejar claro que aunque haya un montón de factores que podemos modificar y que nos pueden beneficiar, hay una cosa que es lo más importante, que sin esto no vamos a ninguna parte, que es ni más ni menos que el déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantenerse. ¿Qué dirías tú que son los aspectos más importantes de cara al déficit calórico? Pues lo más importante es la adherencia a la dieta. Es decir, si tú no eres capaz de mantener ese déficit en el tiempo, no vas a conseguir perder grasa. ¿Por qué? Porque la pérdida de grasa se puede hacer muy rápida o más progresiva. Esto va a tener tanto cosas positivas como cosas negativas. Si tú apretas mucho la dieta, bajas mucho las calorías, en un principio vas a perder más grasa. Pero esto puede hacer que te estanques a lo largo del tiempo, empeore tu adherencia y luego quieras saltarte la dieta con más frecuencia, con lo cual vas a ralentizar el proceso. Pueden aparecer síntomas de falta de líbido, una disminución del hormonal, amenorrea en las mujeres y podemos perder también mayor cantidad de masa muscular. Por lo tanto, esto puede ser contraproducente. Sin embargo, si nosotros hacemos una etapa de definición más larga y con un déficit calórico más pequeño, podemos mantener esa dieta más tiempo sin realmente pasar hambre y minimizamos la posibilidad de perder masa muscular. Y sobre todo muy importante el tener una base de masa muscular, porque si estás en este círculo que está mucha gente, sobre todo muchas chicas, de hacer mucho cardio, bajas calorías, que al final se han comido toda esa masa muscular y estás intentando hacer una etapa de definición bajando todavía más las calorías, realmente no hay nada que definir. Lo que va a pasar es que te vas a quedar sin masa muscular y no va a ser ese cuerpo que muchas veces buscamos. Estético, no deja de tener masa muscular. Atlético. Para eso hace falta realmente una base de masa muscular y ya cuando hemos conseguido esto pues podremos definir y pulir. A veces no tenemos que definir primero, sino construir, y eso también nos va a permitir después poder consumir más calorías, que el déficit no sea tan agresivo, tener más energía, un montón de asuntos beneficiosos para nuestra salud. Así que eso es muy importante. Y acordad que esto que ha dicho Alba es un error de los que yo cometí cuando empecé, y es que a medida que iba ganando masa muscular también iba ganando grasa, me veía peor y entonces decidía pues empezar una etapa de definición. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba una etapa de definición, veía que perdía algo de grasa, pero también me veía más pequeño. Entonces al final entraba en un bucle de hago un volumen, hago una definición, hago un volumen, hago una definición y no progresaba. Entonces es un error que cometemos cuando somos novatos y que con el tiempo he visto que pues es más interesante hacer una etapa de volumen, ganar suficiente masa muscular y luego hacer una etapa de definición y conservar esa masa muscular lo mejor posible y verte mucho mejor por el hecho de haber estado ese tiempo en volumen ganando masa muscular. Todo depende de cómo lo lleves, también depende del tiempo que lleves entrenando. Si eres novato, puedes beneficiarte de una recomposición corporal en la que puedes aumentar tu masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Así que no todo es blanco y negro, no todo es hago un volumen y me pongo gordo, hago una definición y soy aquí el rey de las nenas. Luego, el tema del cardio, a mí por ejemplo mucha gente me pregunta ¿cuánto cardio tengo que hacer para definir? ¿Cuánto cardio tengo que hacer si mido esto y peso esto? Al final el cardio tampoco es que sea algo obligatorio, sino que es una estrategia que nos puede permitir no bajar tanto las calorías a raíz de la comida. Así que es verdad que es inteligente hacer algo de cardio siempre para una buena salud, pero el cardio no es la base fundamental cuando buscamos perder grasa. De hecho es mucho mejor priorizar el entrenamiento de fuerza, como dije antes. Claro, al final el entrenamiento de fuerza va a hacer que nosotros no perdamos masa muscular, que es lo que queremos. Un error que cometen muchas chicas, sobre todo, es el hecho de priorizar el cardio frente al entrenamiento de fuerza. ¿Esto qué produce? Pues sí, produce un aumento de calorías gastadas, porque el cardio es un ejercicio en el que normalmente gastamos más calorías que en un entrenamiento de fuerza, pero no va a hacer que nuestra masa muscular se mantenga si generamos un déficit energético. Por lo tanto, si te quieres ver bien, prioriza siempre el ejercicio de fuerza y luego a mayores, si tú quieres incrementar tu gasto calórico y no reducir más las calorías de la alimentación, pues entonces sí puedes establecer hacer cardio, moverte más a diario, no tienes por qué hacer una hora estricta de cardio
unos pasos o lo que sea. O sea, al final, con moverte y generar un NEAT más elevado sería suficiente. Y en cuanto a diferentes estrategias que podemos seguir para que la definición sea más fácil. Esto va precisamente en función de nuestros gustos y nuestras preferencias. Es decir, a mí, por ejemplo, como estrategia me puede ir muy bien hacer el ayuno intermitente. Es decir, no comer durante unas horas al día y durante otras que sí. Entonces, de esa manera lo que hago es acumular muchas calorías en pocas horas, entonces puedo permitirme hacer comidas más grandes. Eso a mí me puede venir bien. Pero otra persona puede preferir hacer 5 comidas al día. Otra persona puede decidir llevar a cabo una dieta vegetariana o una dieta cetogénica. Si realmente al final cumple un balance calórico negativo, cumple un cómputo global mínimo de proteínas y tú te adhieres a esa dieta, perfecto, maravilloso, vas a cumplir tu objetivo. Porque realmente lo importante aquí es el déficit calórico y la cantidad de proteína que tú ingieras. Lo más importante es encontrar algo con lo que tú te sientas cómodo, porque si por ejemplo ahora el ayuno intermitente está de moda y tú coges, lo haces, pero te mareas, te encuentras mal, te hace tener una obsesión con la comida, estar siempre pensando cuándo va a ser la siguiente comida por esta restricción, al final eso no va a servir de nada, porque te va a traer un estrés que seguramente haga que pierdas la adherencia, que dijimos antes que es lo más importante, y que no sigas con ese déficit calórico. Por eso no es tanto la estrategia, no es tanto la fuente de alimentos, no es tanto los horarios, sino ese déficit calórico. Un aspecto muy importante, ¿qué tan importante es la proteína en una definición? Que es importante siempre, pero en una definición sobre todo. Pues sí, la proteína, por diferentes razones, la principal es que el músculo está compuesto de proteínas, es, digamos que, una pieza clave en un proceso de déficit calórico. De hecho, deberíamos aumentar la cantidad de proteína que consumimos cuando nosotros generamos un déficit energético, porque va a haber una mayor degradación proteica. Entonces, para minimizar la posible pérdida de masa muscular, nosotros debemos ingerir más proteína. Luego, por otras razones, como pueden ser la saciedad, los alimentos proteicos son más saciantes. Tercera razón es que las proteínas, cuando se metabolizan, cuando se digieren, requieren un gasto energético. Es decir, las proteínas, al igual que los carbohidratos, aportarían 4 kilocalorías por gramo. Sin embargo, una vez que nosotros ingerimos proteínas, nuestro cuerpo tiene que metabolizarlas y digerirlas y va a gastar en torno a un 20-25% de esa energía en la propia digestión. Por lo tanto, realmente al final no nos está aportando esas 4 calorías, igual nos está aportando 3. Entonces, eso va a marcar la diferencia a medio y largo plazo. Y ya no solo eso, que el hecho de consumir, por ejemplo, caseína, proteína, en cuanto a suplementos, ¿no? La gente que cuando está en una definición que te pueden entrar más esos antojos por ciertos alimentos que suelen ser dulces, a mí me pasa el poderte tomar una caseína a modo de papilla o una proteína de suero o vegana o como sea, así dulce, te calma mucho esos antojos, porque es realmente como si tomas un postre y sacia muchísimo por esto que acabas de decir tú ahora, especialmente la caseína. Uno de los factores más importantes, además de la dieta y el entrenamiento, pero ya sea en cualquier objetivo, pero sobre todo en la pérdida de grasa, es el descanso. Hay estudios en los cuales se compara el descansar durante 8 horas o descansar durante 5 horas y lo que se ve es que las personas que descansan 5 horas respecto a las que descansan 8 pierden mucha menos grasa e incluso pierden más masa muscular. Por lo tanto, es súper importante a la hora de progresar que descansemos lo suficiente. De hecho, si ingerimos menos calorías, nuestro cuerpo le va a costar más recuperarse. Por lo tanto, quizás tengamos que aumentar un poco todavía más las horas de sueño. Pero lo importante realmente es que nosotros nos sintamos descansados, dormir y que sea un descanso de calidad. Y una de las razones principales por la que me parece que Adrián es la mejor persona, la más adecuada para tratar este tema, es sobre los suplementos en cuanto a la pérdida de grasa, porque hay veces que nos quieren vender la moto, hay veces que en verdad sí que son eficientes algunos suplementos. Entonces, ¿tú cuáles dirías que son los suplementos que realmente nos pueden ayudar a perder grasa? Que hay que puntualizar que esto no va a ocurrir si no tenemos las bases antes, es decir, si no estamos en déficit calórico y todo lo que hemos dicho anteriormente, esto solo es un pequeño porcentaje que nos va a ayudar. Hay que tener en cuenta que los suplementos nos pueden aportar un extra de 100 calorías, 200 calorías, 300 calorías como máximo al día, que nos pueden hacer, pues eso, estar en déficit calórico. Entonces, realmente no es que nos hagan adelgazar. Si nosotros realmente consumimos más calorías, da igual que tomemos un quemagrasa, da igual que tomemos cafeína, da igual que tomemos té verde. Si todos los días estamos consumiendo alguno de los suplementos que voy a mencionar a continuación y te hace perder, vamos a poner un ejemplo, 200 kilocalorías más al día, eso al final de la semana pues suma 1500 calorías. Va a acelerar el proceso, pero lo necesario es que haya un déficit calórico. Si no lo hay, no vas a conseguir nada. Y los suplementos que son más interesantes o que tienen más evidencia para la pérdida de grasa, en primer lugar sería la cafeína, que es el suplemento estrella. En segundo lugar estaría el extracto de té verde, concretamente las catequinas del extracto de té verde, que es el EGCG. En tercer lugar estaría otro suplemento que es el extracto de naranja amarga, la pesinefrina.
Y esos son el top 3. Los suplementos que más evidencia tienen de cara a la pérdida de grasa. Luego hay muchos suplementos que pueden tener sentido ingerir o consumir en función de tu contexto. Es decir, una melatonina, que es un suplemento que te ayuda a mejorar el descanso, si tú realmente fallas en eso, pues la melatonina va a ser el suplemento ideal para ti, porque si descansas más, vas a progresar más y vas a perder más grasa. Pero vamos, que si yo me tuviera que quedar con 3, me quedaría con esos 3. ¿Qué opinas de los quemagrasas? A ver, con el tema de los quemagrasas es algo que es complejo, porque normalmente este tipo de productos están formulados con una variedad muy grande de suplementos con pequeñas dosis que realmente o bien no llegan a las dosis efectivas o llevan sustancias que no tienen mucha evidencia para la pérdida de grasa. Entonces, por norma general, no lo recomendaría. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, en Big hemos sacado un producto quemagrasa que lleva los 3 ingredientes que más evidencia tienen sobre la pérdida de grasa y los hemos metido en la proporción en la cual ha demostrado eficacia. El producto en cuestión es este. La peculiaridad que tiene, además de tener las dosis efectivas de los ingredientes efectivos, es que tiene una liberación sostenida. Esto quiere decir que una vez que lo ingerimos va a estar haciendo efecto durante muchas horas y por lo tanto pues va a acelerar, digamos, nuestro metabolismo, va a hacer que gastemos más calorías. Esto, como he dicho, puede suponer una pequeña ayuda para generar un déficit calórico y por lo tanto puede ser interesante. Por eso el informarse, el que te digan realmente pues estas cantidades son efectivas, el que no te intenten vender la moto porque han traído pues una cáscara de limón del Himalaya y te la pongan ahí, eso me lo acabo de inventar, no sé si existe. Es bueno, no. ¿Sabes? Igual te dices, oh, súper efectivo, pero realmente... CLA, L-carnitina... Por ejemplo, tú, ¿qué tipo de suplementos dirías no me gastaría el dinero en esto? En cuanto a pérdida de grasa, yo creo que los más famosos serían el CLA, que es muy famoso, el picolinato de cromo, también, y, por ejemplo, la gastina camboya. Yo creo que son 3 suplementos que más o menos todo el mundo, si busca quemagrasas, aparecen por ahí y no tienen realmente prácticamente nada de evidencia. Por lo tanto, me ahorraría el dinero. Bueno, yo creo que ya tocamos más o menos las bases más importantes. Ahora yo creo que algo que puede ayudar a mucha gente es hablar sobre distintas estrategias para que el proceso de definición sea más llevadero, que lo podamos disfrutar y no sea algo que lo veamos, como dije antes, ¿no? Como un proceso de sufrir, de pasar hambre, de estar todo el día cansados. Muchas personas cometen el error de no beber suficiente agua a lo largo del día y llegan a las comidas pues muy hambrientos. Entonces, un error, beber poca agua. Otro segundo error, beberse las calorías. ¿Y qué quiero decir beberse las calorías? Pues, por ejemplo, utilizar bebidas azucaradas, hacer batidos de fruta. La fruta entera, con piel, aporta fibra y la fibra es saciante. Por lo tanto, como la fruta es un alimento bajo en calorías y alto en nutrientes, pues es muy interesante consumirlo entero. ¿Qué más ejemplos podemos poner? Pues, por ejemplo, en el caso de las proteínas en polvo, puede ser muy interesante utilizar caseína o proteínas veganas. ¿Por qué? Porque son más espesas y sacian bastante más. Sí, también algo a tener muy en cuenta es el hecho de escoger los alimentos, ser inteligente con esto y buscar aquellos alimentos que nos van a saciar más, que ocupen más volumen en el plato. Por ejemplo, las verduras son muy buena opción porque tienen muy pocas calorías y ocupan mucho volumen en el plato y eso nos va a saciar más. También nos va a dar la impresión de que estamos comiendo más y eso a nivel psicológico también nos ayuda. Sobre todo que hacer una definición no es dejar de comer. O sea, hay que comer igual y puedes hacer una definición con las calorías muy altas y depende de la persona, depende de tu actividad diaria. No por el hecho de hacer una definición hay que buscar comer menos, recortar de todas partes. De hecho, al final yo creo que es más inteligente ir poco a poco, quitando cosas muy progresivamente, sin que al principio tampoco nos demos cuenta, porque al final si ya desde el principio estamos sufriendo y arrastrando un déficit muy agresivo, vamos a llegar primero con la salud fatal, con la cabeza fatal, con la libido pobrecita y un montón de cosas que al final estamos aquí para vivir y para disfrutar. Y también yo estoy hablando para la población general, luego hay gente que compite, que tiene otros objetivos, pero para la población general la vida son 2 días y estás siempre sufriendo por estar contando calorías al milímetro, por tus objetivos estéticos, por estar súper marcado, y eso conlleva a que no disfrutes de la vida, de relaciones sociales, de un montón de cosas, pues tampoco merece la pena. Por eso las cosas con calma, disfrutando el proceso, que es lo más importante. Obviamente los resultados también son importantes tenerlos en cuenta, pero si no disfrutamos el proceso al final igual nos morimos mañana. Y un error típico que también he visto y he cometido es que llevar una dieta demasiado estricta durante la semana puede hacer que llegue el fin de semana y tiremos todo por la borda, porque digamos, vale, he cumplido toda la semana, ahora voy a darme un capricho, y ese capricho se convierte en
una ración desproporcionada de comida basura. Entonces, esto acaba mal, acaba en TCA. Esto le pasa a muchísima gente. Y es una pena porque hemos trabajado toda la semana llevando un déficit controlado y llega el fin de semana y nos pasamos muchísimo. Que no quiere decir que no podamos socializar y comernos una hamburguesa, comernos una pizza y aún así pues generar un déficit calórico semanal, que con eso vamos a perder peso. Llegado un momento y un punto competitivo, pues quizás haya que limitarlo, pero en un entorno con un objetivo normal podemos llevar un déficit controlado y un día, un sábado, un domingo, hacer una comida con la familia, hacer una comida con la novia y comer algo fuera de la dieta y no va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir progresando. Bueno, si tenéis alguna duda respecto a lo que acabamos de decir, aquí Adrián se pasa el día currando y respondiendo a todos los mensajes que le llegan en Instagram. De verdad, si tenéis cualquier duda respecto a suplementos, entrenamiento, nutrición, podéis preguntárselo. Os dejo aquí otra vez su Instagram. También encontraréis mucha información sobre precisamente suplementos y cosas que os pueden interesar muchísimo. Pues nada, estoy deseando que Alba me proponga el próximo vídeo ya. ¿Cuántas veces has ido ya en este canal? Bastantes, ¿eh? Unas cuantas. Unas cuantas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Próximamente os volveré a traer a Adrián para que nos dé más dosis de información y que seamos todos más conscientes a la hora de plantear nuestros objetivos. Así que bueno, os mandamos un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.